Buenas tardes, Dante. Efectivamente, los estamos escuchando atentamente. El senador también leyendo parte del acta de imputación, que es bastante extensa, pero tiene un orden cronológico de los hechos que llevaron a la Fiscalía a imputar el día de hoy a Óscar Voidanich y a estas otras dos funcionarias por lavado de dinero y frustración a la persecución y ejecución penal. Si hay alguien que conoce muy bien de este tema por haber estado en esta comisión bicameral de investigación, usted, senador, me decía dentro de poco ciudadano común, pero todavía senador, consultarle una primera apreciación respecto a esta imputación que ahora está escuchando, pudiendo leer también. Sí, bueno, en primer lugar, un saludo como ciudadano, ¿verdad? En mi rol de médico, dejando ya en las últimas sesiones del Pleno del Senado. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿verdad? En realidad, lo novedoso es que la Fiscalía se haya hecho cargo de la situación y haya generado la imputación correspondiente a una persona que ha sido un poco el eje, estimamos nosotros y creímos, de acuerdo a la documentación que habíamos accedido, de un ocultamiento de una situación que a todas luces era irregular. Escuché las referencias efectivamente de la apertura de la cuenta bancaria de Chay, ¿verdad? Y de Matrix, dos de las empresas de Darío Messer en Ciudad del Este, ¿verdad? De una manera totalmente irregular. Invito a toda la gente que vea un poco los videos de YouTube, ¿verdad? Ahí están los videos de cuando justamente al señor Lavand le hacemos la interpelación, ¿verdad? Le preguntamos y él explica la manera en la cual se otorga con una fotocopia de una cédula de identidad, ¿verdad? Sabiendo todos lo difícil que es conseguir una cuenta corriente, ¿verdad? Y a partir de eso una serie de operaciones. La primera sí es la referencia del Banco Sudameris, posteriormente, incluso en el 2015, un reporte del Banco de Fomento, posteriormente en el 2017, etcétera, donde en general fueron subestimadas, vamos a decir, todas las operaciones que habían sido hechas en aquel momento. Pues fíjate que se compra las acciones, los bonos del Estado a través de cuentas de estas empresas que no tenían nada que ver con operaciones en el mercado de capitales, a través de la Casa de Bolsa Puente, con el dinero de Darío Messer. Darío Messer es un señor que hoy está en el Brasil, todo el mundo sabe su situación jurídica, ¿verdad? Una persona que tiene sentencia, ha hecho delación premiada y de esa manera creo que ha conseguido disminuir algunas cuestiones. Se lo vincula con casi 6.000 millones de dólares que el Estado de São Paulo, el exgobernador del Estado de São Paulo, él había canalizado. Lo documentado un poco que nosotros habíamos procesado aquí en Paraguay con los informes de las diferentes instituciones fueron de 50 o 60 millones de dólares. Dentro de estas operaciones son las que hacen referencia. ¿Cuál es el problema por qué Voidanich no haya operado? Y porque toda la red institucional pública encargada de los controles y por otro lado las instituciones privadas que estuvieron vinculadas a estas operaciones no fueron debidamente investigadas, no fueron denunciados ante el Ministerio Público y no se hicieron las debidas diligencias, incluso en el marco de la ley que en ese momento existía, que lo habíamos actualizado hace unos pocos años. Ahora, doctor, también es importante mencionar que lo del lavado de dinero no es exclusivo de un gobierno, porque vemos que el primer reporte data del año 2012, se siguieron dando y actualmente el que fuera presidente del BNF es ministro del actual gobierno, sin ánimos de generar ningún tipo de acusación, pero para dejar en claro también esta cuestión. No, de hecho, yo alguna vez hice cuestión de ese tema, ¿verdad? Ante la supuesta rivalidad de las facciones del partido, políticas del Partido Colorado, ¿verdad? Habida cuenta de que el ministro Pereira, que era presidente del Banco de Fomento en aquel entonces y posteriormente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, ministro de la Vivienda, todo esto debió hacerse con las debidas diligencias del Banco de Fomento y no ocurrió así.
Entonces, ahí tenemos una red que se constituye sobre operaciones sospechosas y sobre perfiles bien determinados en las leyes antilavado a los que Messer estaba totalmente referenciado. Una persona de nacionalidad brasilera que vive en la frontera, que abre cuenta bancaria en la frontera, que está denunciado e investigado en el Brasil, porque en ese momento ya había investigaciones en curso en el Brasil sobre el lavado de dinero, sobre Darío Messer, ¿verdad? Es decir, todos los indicadores para reportes de operación sospechosa y trabajos de inteligencia financiera, teniendo las herramientas jurídicas para acceder a toda esa información, no se hicieron. Por lo tanto, o fueron muy inútiles o fueron cómplices. ¿Qué espera usted ahora tras esta imputación? Que esto pueda avanzar, que también haya una construcción fáctica importante del Ministerio Público para que algún error no se utilice para posteriormente dejar nuevamente todo en el freezer. Yo tengo que expresar en primer lugar mi preocupación, ¿verdad? Confío en el trabajo que el fiscal general del Estado puede hacer en relación a este punto, ¿verdad? Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi preocupación porque ámbitos a veces del Ministerio Público y del Poder Judicial muchas veces han utilizado la iniciativa, vamos a decir, para posteriormente dejar inactiva o por sistema de procedimientos o por fenecimiento de plazos, etcétera, o por prescripción, puedan quedar en la nada. Ojalá que no ocurra eso. Y lo segundo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Aquí, siguiendo el rastro del dinero, hoy en día nadie puede ocultar dinero. Ingresos y egresos, hoy se puede seguir el rastro. Y aquí hay mucha gente involucrada del sector público, del sector privado e incluso de nivel internacional. Compañeros, si tienen alguna consulta para el senador Querey, él también les escucha. Muchas, pero una en particular, senador, en el reporte, en la investigación que ustedes hicieron, no sé si abarca también a las autoridades del Banco Central del Paraguay, porque si esto ocurría del año 2012, se repite en el 2015, 2016, 2017 se armaba comité para evaluar si trataban o no, lo ocultaban o no. Se supone que las máximas autoridades de la banca matriz también seguramente estaban al tanto de que esto estaba ocurriendo. Y me refiero, para no girar tanto, uno dice, bueno, Carlos Fernández Valdovinos, en aquel entonces presidente del Banco Central, ¿sabía de todo esto también? ¿O qué piensa usted, senador? No, yo creo que si aquí se hiciera una investigación bien amplia de todo esto, y serán salpicadas muchas personas que hoy fungen de importantes personas, importantes referentes del ámbito económico, financiero, etcétera, ¿verdad? Te digo, algunas cuestiones muy puntuales, ¿verdad? O sea, claro que sí, Superintendencia de Bancos quiso lavarse las manos diciendo de que a ellos no les corresponde hacer las debidas diligencias. Le corresponde hacer la prevención y ver de que los mecanismos de cada entidad financiera estén adecuados para prevenir esa situación. En un informe que el año antepasado teníamos con la gente del Banco Central, el año pasado con la gente del Banco Central del Paraguay, ¿saben cuántas penalizaciones hubo? 15, de las cuales 13 fueron advertencias verbales, por nota, ajuste, tal cuestión, y 2 cuestiones, una suspensión temporal de 2 meses a 2 entidades financieras. Eso ha sido todo en 10 años. Entonces, eso nos muestra, o en todo caso, si el sistema de control de la Superintendencia de Banco es un fracaso
para el lavado de dinero y se cumple lo que en sendos estudios se dicen, que 45% de la economía paraguaya está en negro, quiere decir de que esa instancia del Banco Central del Paraguay no sirve o fracasó en su gestión o son cómplices, ¿verdad? Asimismo, tanto el director de el área del lavado de dinero, prevención del lavado de dinero en aquel entonces, que en este momento no recuerdo el apellido, está también en el informe final el nombre de esta persona, también debe rendir cuentas por qué no fueron capaces de detectar esto, o si se detectó, en todo caso, por qué hicieron caso omiso y no se pusieron los correctores correspondientes. Fernández Valdovinos, ya tenemos una serie de discusiones, yo creo que es de público conocimiento su respuesta insuficiente y evasiva con respecto al caso de ARA y los pagos irregulares supuestamente que se habían hecho según diferentes opiniones de gente muy experta y de la parte legal. Entonces, aquí hay, convengamos algo, hay una red del sector financiero, bancos, financieras, casas de cambio, que tienen siempre vínculos con este esquema de lavado de dinero. Y termino con esto. La Casa de Bolsa de Valores hasta el 2020 prácticamente no tuvo reportes de operación sospechosa. Casi. Y estamos hablando de un sector que básicamente es un sector privilegiado. En estos días vi que se publicó en un medio de comunicación escrito las sospechas que lo vinimos expresando desde hace algún tiempo. Desde el 2019 venimos diciendo eso, el sector inmobiliario. Ya no tuvimos posibilidad de investigar esa parte, pero lo veníamos diciendo. Senador, último de mi parte, veo que a ver, mirando en archivos, hay denuncia del año 2018 pidiendo ser investigado por la Fiscalía el señor Voidanich en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde por votos pierde la propuesta de enjuiciarlo, de llevarlo a la Fiscalía. Es decir, operaba aparentemente toda una red, como usted dice, el sector privado, en el sector público, jurídico, jurado de enjuiciamiento, fiscales y hasta jueces probablemente, porque seguramente acá van a decir mucha gente, y con razón, seguramente que esto ahora avanza y salta a este estadio de una imputación porque está el señor Emiliano Rolón Fernández, y con justa razón, porque la gente va a decir, sí, si Sandra Quiñones trancaba todo. ¿Cuál es su evaluación final sobre esto, senador, en ese tema en particular? Espero que sea bien encaminado esto, que se haga el debido proceso. Creemos con los abogados que nos habían asesorado en aquel entonces y con quienes hemos redactado los informes documentados, que se llegue a un juicio y se castigue a las personas que han estado involucrados en estos ilícitos. Es muy importante para la República. Sin embargo, tengo que admitir una tremenda preocupación tanto por el entorno del Poder Judicial como del entorno del sector financiero, que es muy poderoso, y también del entorno político hoy en día, que en realidad esperemos que apuntemos un poco en forma colectiva. Tengo pocas expectativas, pero creo que con presión ciudadana, con transparencia, con opinar un poco sobre esto y con tratar de hacer denuncias serias cuando tenemos documentaciones respectivas, entonces creo que igual podemos ir empujando de a poquito, ladrillo a ladrillo. Senador, gracias por su tiempo, por la entrevista. Iván, gracias por el reporte. Muy amable, ¿sí? Iván, gracias por el reporte. A ustedes, señor, hasta luego. Hacía estas puntualizaciones, mucho se va a hablar, pero este señor, a quien acabo de mencionar, Carlos Fernández Valdovinos, va a ser el ministro de Hacienda. Confirmado ya, ¿verdad? Confirmado, ¿no? Casi. Casi. Ya lo presentan prácticamente. El presidente electo, cuando se le planteaba cuestiones de este tipo o parecidas, decía, no, pero si la Fiscalía era el garrote de la política. ¿Qué va a decir ahora Santiago Peña?
Lo que decía último el senador, de alguna manera la ciudadanía tiene que armar alguna especie de apoyo. Tenemos que manifestarnos a la tarea que viene haciendo el nuevo fiscal general del Estado. Para mí está claro de que acá está la mano de Emiliano Roloff. Pepe Gellita me dijo que hay cuestión política. ¿Qué tiene que ver? El nuevo gobierno te va a decir ¿Qué? que el anterior gobierno le puso a este fiscal general y él es el que está usando como garrote en contra de los amigos del partido, de la facción del partido. Los documentos van a hablar, papá. Y sí, ¿verdad? sabemos eso. Yo te estoy diciendo cuál es el argumento que van a querer dar. ¿Ah, sí? Acaba de decir que él dijo que se usó a la fiscalía como garrote. Lo va a seguir diciendo. Vamos a ver. Porque estamos hablando... Con más razón, ahora que están tocando a sus amigos, con más razón. Vamos a ver cómo se zafa de estas cuestiones. Cuando decía el tema ARA, se refería a Financiera ARA, que en el momento más candente de esta financiera que se fue al mazo después, desde el Banco Central autorizaron a usar unos fondos especiales para entregarle, creo que eran algo así como 15 mil millones. Mil millones de guaraníes la a Oscar totalidad, González Daer. Era la plata que tenía ahí guardado y él pudo sacar toda su plata antes de que el barco se hunda. Y ahí se fueron al mazo mucha gente con su ahorro, porque la ley te autoriza a devolver una parte, creo 75%, a partir de cierta cantidad de plata que tenés ahorrado, te devuelven una parte, ya